para mis amigos de YouTube, esta es la enseñanza de la esencia más importante de la gracia. La esencia más importante del cristianismo. Es la esencia más importante para traer el reino de Dios a nuestra vida. Si no logramos entender la enseñanza de hoy, créame que usted puede vagar 40 años en el desierto y nunca traer a su vida el reino de Dios. El reino de Dios, ojo con lo que dijo Jesús, el reino de Dios es vivir sin pobreza, el reino de Dios es vivir sin enfermedad y el reino de Dios es vivir sin guerras, vivir en paz. ¿Ok? Entonces, esas tres cosas son el reino de Dios. Y para lograr el reino de Dios en nuestras vidas, número uno, diga conmigo, el reino de Dios es vivir sin enfermedad, sin pobreza y vivir en paz. Esas tres cosas es el reino de Dios, porque lo vamos a empezar a leer aquí y va a ver qué cosas tan raras dijo Jesús y lo voy a tratar de llevar a un mundo radicalmente para entrar a la paz y a la felicidad, a este mundo, ¿sale? Y Jesús lo dijo, aquí no hay términos medios, para lograrlo se requiere ser radical. Dice, y él dijo, a vosotros os es dado, Lucas 8:10, conocer los misterios del reino de Dios. O sea, hoy vamos a hablar de un misterio, ¿sale? Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Eso es lo que a mí se me hizo raro de Jesús. Que enseñara cosas para que la gente viendo no vea y oyendo no oigan. Y le puedo decir que el 99% de sus enseñanzas fue por parábolas y hasta el día de hoy la gente no lo entiende. Yo me he dedicado los últimos 30 años de mi vida a tratar de entender. Y apenas hace muy pocos años por eso yo lo enseño con tanta vehemencia esto, porque yo veo, por ejemplo, hoy el cristianismo, no solamente el protestante, que es de donde yo vengo, sino el católico, todos, la gente vive con mucha falta de paz. La gente vive con mucha pobreza, especialmente en un país como México, y ya después asumimos que Dios quiere esa pobreza, o que Dios quiere que estemos enfermos. Es que Dios me mandó esta enfermedad y cosas así, porque no entendemos el reino de Dios. Y vamos hoy a entender de dónde parte la esencia del reino de Dios. Porque si lo entendemos, ahí se nos va a abrir el entendimiento para vivir verdaderamente en libertad. Yo crecí en el cristianismo y te puedo decir que la mayor parte de la gente con la que yo crecí en el cristianismo, mucha de ella hoy está caída y derrotada. Y duele verlo, porque dices, bueno, ¿en dónde invertí mi juventud? ¿En dónde invertí mi niñez? Pero no es que el reino de Dios falle. Jesús está diciendo, es un misterio y Él lo enseñó, pero lo enseñó vedado. Entonces hoy te voy a descubrir el mensaje vedado de Jesús, que el 90% de la gente hoy, 99% del cristianismo hoy no entiende. Con todo respeto, y se lo voy a mostrar. Dice, entonces, vamos a hablar del misterio del reino de Dios hoy. Dice, además el reino de los cielos es semejante, escúchelo bien, vamos hablando del reino. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Entonces hoy vamos a hablar del tesoro escondido. Bien escondido que está. Y va a ver que sí, lo va a notar. El tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, para hallar este tesoro, que es el reino de los cielos, necesitamos vender todo lo que tenemos. Y aquí ya ha habido muchos errores, porque hay gente, porque Jesús hablaba por parábolas. Está hablando es simbólico este lenguaje, y mucha gente ha agarrado, yo he conocido en el mismo cristianismo, que vende todo lo que tiene, se queda sin nada, y luego se amargan porque se quedaron sin nada. Hablando de esta enseñanza, y es porque no se entiende. Las palabras de Jesús las tienes que unir en un todo, en un concepto general para poderlas interpretar, si no, no se entiende. Entonces,
el reino de los cielos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vender todo lo que tenemos. Esa es la condición para encontrar este tesoro. Todo, absolutamente todo. Y no estamos hablando de dinero. Estamos hablando del reino de Dios. Luego, fíjate más qué dice. Entonces, fíjense, y quiero subrayar e insistir en que él está diciendo un misterio del reino, y se los dijo por parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan. Por eso no te asombres que la mayor parte de la gente que tú conoces, por ejemplo aquí en Ensenada, te puedo decir que más del 50% de la población ha ido a una iglesia y no vive el reino. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque el mensaje está vedado, ni los que lo enseñan lo entienden. Porque el mensaje está, si lo hacemos en lenguaje actual, el mensaje está encriptado, pues. Es un mensaje para que solamente aquel que tenga sed de Dios y humildad lo encuentre y lo escuche y lo aplique. Pero también te puedo decir que como el reino de Dios es provisión material, es paz y es salud mental y física, pues entonces este mensaje que hoy te voy a dar, y yo antes de darles la enseñanza, yo les voy a lanzar un reto. Practícalo a rajatabla, lo que hoy te voy a enseñar. Y yo te garantizo que tu economía, o sea, porque es lo que vamos a alcanzar a ver, tu salud, muchos de ustedes están sanos, pero lo vamos a ver en la economía. Yo te puedo garantizar que si tú practicas a rajatabla esto que hoy te voy a enseñar, nunca más vas a ser pobre. Así de sencillo. Nunca más vas a tener escasez económica. Cuando yo lo entendí, se acabó la escasez económica en mi casa. Y nunca más, así agárralo y casi te puedo decir que si estás en un puesto, en un liderazgo, en un puesto, vas a empezar a subir y no vas a parar. Y muchos de tus competidores van a querer competir contigo y no van a poder, porque el fundamento es un misterio que no se entiende. Por eso es un misterio. Pero hoy yo te lo voy a descifrar, ¿ok? El misterio escondido en la enseñanza de Jesús. La perla. Entonces, fíjese lo primero que dijo. Ojo, ojo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Dice, en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Casi todos los que lo encontramos no somos evidentes como hoy, que te lo voy a poner así, abierto. Porque muchas veces uno tarda mucho en entenderlo, esto que le voy a decir. Y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Entonces ese es el requisito. No hay caminos diferentes. Para encontrar el reino de Dios tienes que vender todo lo que tienes. Espiritualmente hablando e intelectualmente hablando también. Ahora vamos a ver más. Vamos a verlo ilustrado con la perla de gran precio. Sigue insistiendo. Son puras enseñanzas de Jesús esto que le estoy diciendo. No le estoy hablando de otra cosa. También el reino de los cielos es semejante a un mercader. Primero, un hombre que va por el campo y encuentra un terreno, va y vende todo lo que tiene y lo compra y bueno, se hace rico. También el reino de los cielos es semejante a un hombre que busca buenas perlas. Ahora vamos a encontrar la perla de gran precio. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y ¿qué hizo? Vendió todo lo que tenía y la compró. Otra vez, misma perla, terreno, vende todo lo que tienes y cómpralo. Perla de gran precio, vende todo lo que tienes y cómprala. Ahora, asimismo, aquí le cambia el sentido. Ya lo vimos con una perla y lo vimos con un terreno. Ahora lo vamos a ver con otra simbología que también refleja mucho de lo que hoy te voy a hablar. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. A mí me encanta esta simbología porque es muy real.
El reino de los cielos es semejante a una red que la avientas y agarra toda clase de peces y luego después escoges. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo echan fuera. Ok, entonces ya tenemos las tres paráfrasis del reino de Dios. Número uno, un terreno que un hombre va, lo ve, lo escoge y ve que hay un tesoro escondido ahí, lo compra, vende todo lo que tiene y se hace rico. El segundo, una perla de gran precio que el hombre ve, la encuentra, vende todo lo que tiene y la compra. Entonces, y la tercera es una red que agarra toda clase de peces. Y ahí es donde tuerce la puerca el rabo. Porque esta red agarra de tocho. Dicen en mi barrio de Toño, Pepito y Ramón, ¿verdad? Pero a la vez lo que tú tienes que hacer es separar de todo lo que agarra. Pero no te enojes de que agarre de todo, ¿sale? Luego, vamos a entender entonces qué es el reino de Dios. A mí me costó toda mi vida estudiarlo y entenderlo, y por eso yo se lo voy a decir de manera simple, pero nomás quiero pedirle a los que me ven en YouTube y a ti que estás aquí, que te hagas un propósito. Si ya de todas maneras estás herido, tienes problemas, tienes broncas, no has entrado al reino, agárralo a rajatabla durante un año. Y digo a rajatabla, sé muy radical en aplicarlo. Aunque veas que los demás le sacan la vuelta a la aplicación, aunque veas que los demás no lo hagan o no le saquen o argumenten, tú aplícalo. Y yo te garantizo prosperidad material, sanidad interior, y te garantizo que vas a vivir sin enfermedad. Así. ¿Ok? Ahora, para empezarles a descifrar este misterio, déjenme tomarme un pedacito que me gusta. El otro día di el inicio de esta enseñanza en un lugar y me decía alguien, ¡ya díganos! No, sí me ha tocado toda la vida saberlo. ¡Ya! Casi así como me decía, ya, no, espérese, pues a mí me costó toda mi vida y usted nomás un poco de paciencia aquí. Entonces, vea lo que dijo Jesús, vean el diseño del hombre. Quiero que vean, cuando Dios creó el mundo, bueno, la tierra, todo lo que hay aquí en la tierra, vean cómo fue todo, para entender este terreno, esta perla y esta red. Es lo mismo. Cuando todo fue creado, observe cómo fue. Entonces, bueno, ya había Dios, cómo hizo Dios al hombre. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Y dijo Dios, haya cielos y haya tierra. Hay expansión entre el cielo y la tierra. Y así fue. Solo diciendo, y dijo, quiero monstruos marinos. Y agarró y creó los monstruos marinos y los animales de la tierra. Y así fue, todo fue, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y lo decía, y todo se reprodujo según su especie. Pero llegó un momento en la creación que todo fue diferente. Ahí paró todo, paró el método, cambió el sistema. Y agarró un barro y empezó a formar al hombre. Y vean cómo le hizo con el hombre. Véalo. No lo hizo igual. Y quiero que usted note que no lo hizo igual que a toda la creación. Lo hizo diferente. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué sopló? ¿Qué quiere decir eso de aliento de vida? Dice, sopló espíritu. Ah, sí. ¿Y qué quiere decir eso? Sopló vida de su propia vida.
cuando tú ves al hombre, estás viendo la vida de Dios y estás viendo al mismo Dios. Cuando tú te paraste hoy en el espejo así todo hinchado, estabas viendo a Dios recién levantado. Ahí Dios rompió el molde. ¡Pum! ¿Y por qué es la enseñanza más importante de Jesús? Porque se requiere vender todo lo que tienes para creer y para vivir. Eso que te estoy diciendo. Entonces voy a continuar y ahora les voy a seguir descifrando este misterio y les voy a dar tarea y van a ver los que sean. Esto es la cosa más difícil, espiritualmente hablando, de aplicar, pero a la vez es lo más fácil de entender y es en donde se pierde el 99% de los religiosos de este mundo. A todos nos cuesta trabajo ver que cuando tú te ves al espejo estás viendo a Dios. ¿Qué se requiere? Vender toda la ideología que te dijeron porque tu papá te dijo que estabas mal hecho, tu mamá te dijo que no servías para nada, tus tíos te dijeron que eras una basura, que nunca ibas a llegar a nada, y ahora sale el pastor Héctor y Dios en la Biblia, que cuando me veo al espejo veo a Dios. No manches. Y ahora sale el pastor Héctor que cuando ves a tu esposa, a la que te puso los cuernos, al que se fue con otro, al hijo que fuma mota, estás viendo a Dios, sí, chucha, y tus calzonzotes. Entonces tiene su razón. Por eso Jesús, vino un hombre, ustedes lo han oído, un hombre muy rico, y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le dijo: ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dijo: ¿qué voy a vender todo lo que tengo? Nada. Y lo mismo, algunos de ustedes que apenas le estoy descifrando el misterio ya están diciendo: ya se agarró monte el pastor Héctor con esto de que mi ideología acerca del ser humano tiene que cambiar. Vea más. Entonces, el hombre es la perla preciosa. El ser humano es la perla preciosa. El ser humano es el campo que tienes que vender todo para comprarlo. Y el ser humano es la red que tiene agarras, la tiendes y sale cada pececito ahí que se pega en la red, que no manches. Dice y tienes que agarrar y sortear entre todo lo que se pega a la red. Pero no deja de ser la red del reino de Dios. 3 conceptos del reino. Ahora véalo. Aquí va a darnos más luz. Dios. Entonces el rey les dirá a los de la derecha: venid, benditos, esto va a ser en el cielo, benditos de mi Padre. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vea. Porque tuve hambre, estaba diciendo Dios mismo, el Padre. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Ojo. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y aquí es donde revela mucho del secreto. Dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, o sea, a cualquier ser humano, a mí lo hiciste.
la red ya salió. Siempre que vemos al ser humano, estamos enfrentándonos al espíritu mismo de Dios. Al humano le sopló el aliento de vida. Al perrito, al gatito, a la tierra, a nada le sopló aliento de vida. Y ahí es donde hay problemas. Porque la mayor parte de nosotros tenemos problemas con los seres humanos. Y Dios está diciendo, para que heredes mi reino, tienes que comprarme. Y vea qué términos ya empieza a usar tan agresivos, pero tan reveladores. Esa enseñanza pura y dura de Jesús, ¿ok? No estamos hablando de la de este y del otro, le estamos poniendo lupa a la enseñanza de Jesús. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si ya dijo ahí quiénes lo representan a él, toda la gente, aquí ya empieza a hablar de sí mismo, pero hablando de la gente. Si no coméis mi carne, la carne del Hijo del Hombre, y bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Cuando tú y yo tenemos problemas con los seres humanos, estamos dejando de comer la carne y la sangre del Hijo de Dios y perdemos la vida. Ayer yo escuchaba, le decía a la entrevista a esta mujer, y lo único que leía en ella es que desde muy niño vivía en mucha muerte porque estaba peleada. Ella se peleó muy fuerte desde niña con su papá. Desde muy niña. Y es muy natural las consecuencias que fue adquiriendo en su propia vida por todo el conflicto tan grande que ha traído durante toda su vida con la carne y la sangre del Hijo de Dios. Y ese es el gran problema que tenemos tú y yo hoy. Véanlo, la mayor parte de las iglesias hablan mal de la otra iglesia. No, pues aquellos no tienen la sana doctrina y nosotros sí. No, pues mi vecino, que aquel que es testigo de Jehová es del diablo y que aquel es no sé quién. No, que todos están mal, no, les están, como dicen, tienen un evangelio light. Y no, nosotros sí lo tenemos la mera. No es cierto eso. Es estar en conflicto con el mismo carne y sangre de Jesús. Véalo. El que come mi carne, ahora ¿por qué tuvo tanta relevancia en mi vida esta enseñanza? Porque yo crecí en esos ambientes. Entonces a mí me enseñaron a ser muy crítico de los demás cristianos. Y a rechazar. Y cuando empiezo a rechazar al ser humano, no que estés negro, la gente, no que estés chino, y que los mexicanos, y que los otros, y que nosotros los que sí tenemos educación, y que nosotros No, la gente es el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahí está la vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Vea más, lo que a mí me pegó fue esto. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La gente es verdadera comida y verdadera bebida. Por rara, por escabrosa que sea, es verdadera comida y es verdadera bebida. Luego, aquí esto hizo shock en mi vida. Dice, porque el que come mi carne y bebe mi sangre, ponga atención aquí, en mí, ¿qué dice? Permanece y yo en él. Yo practiqué oración hasta por 8 horas diarias queriéndome encontrar con Dios. De veras, esa fue una parte de mi vida. Y me frustré. Sí encontré cosas buenas, pero no encontré realmente a Dios. ¿Saben cuándo entendí? Es esto. Cuando yo empiezo a querer a la gente tal cual es. A mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis vecinos,
a la gente que me robó, a la gente que me engañó, decir, él es, ella es el cuerpo de Cristo. La otra vez una persona me estaba insultando y mi interior empezó, el demonio ese, pues ahorita vas a ver. Pero me acordé de esta enseñanza. ¿Qué dice aquí? El que me come, él también vivirá por mí. Y en mí permanece, ¿y quién? Y yo en él. Por eso el mundo está patas para arriba, porque no tenemos capacidad de soportar a los demás seres humanos tal cual son. Queremos que los demás piensen como nosotros pensamos, sean como nosotros somos y actúen como nosotros pensamos que deben de actuar. Y eso es el más grande error de la espiritualidad y de la gracia. Cuando tú veas la próxima vez a tu peor enemigo, haz este ejercicio. ¿Cuántos quieren saber el ejercicio? ¿Quieren un ejercicio? Este es para que practiquen el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿A cuántos de ustedes los han robado? Alguien que se pasó de vivo con usted. ¿Ándele? ¿A cuántos de ustedes los han engañado? Así que no manches, se pasó, me engañó. Bueno, hoy le voy a ayudar a salir de la pobreza material, espiritual y física. Es bien fácil. Es bien fácil, pero cuesta vender todo lo que tienes. Porque cuesta toda tu educación, cuesta toda tu creencia, cuesta todo lo que te dijeron cómo debe de ser tu proceder. Por eso les dijo, vende todo lo que tienes. ¿Sabe qué es eso? Que cuando te encuentres con esa persona, en lugar de que estés viendo al que te engañó, a la que te robó, al que te mintió, empieces a decir internamente, me estoy encontrando con la misma esencia de Dios. Merece mi respeto, merece que lo aprecie, la aprecie, que la quiera, que la perdone. Porque mucha gente le dirá a Dios, ¿y cuándo vinimos? Aquí está, ahí dice, míralo. Dice, ¿y cuándo te vimos forastero, te recogimos o desnudo y te cubrimos? No, tú, no, dijo, cuando te encontraste con la prostituta, cuando te encontraste con tu hermano el adicto, cuando te encontraste con el vecino incómodo, cuando te encontraste con el hombre que te mintió, con la mujer que te mintió y te engañó, te encontraste conmigo. Por eso lo hacía por parábolas y por eso lo hacía disfrazado, porque el 99% de la gente no aguanta este fregazo. ¿Qué fue? Bueno. No aguanta, dije, no aguanta el fregazo que dice, no, ¿qué va a hacer Dios sí, de Dios, si esto es Dios, yo soy Jesucristo. Ahora, esto abre la puerta al reino de Dios. El que me come vivirá por mí. Por eso tú y yo no necesitamos, mucha gente busca tener un encuentro extrasensorial con Dios y oír al Espíritu Santo y que les den caerse y temblar. No, está más fácil que eso. Sal a la calle, visita a tu mamá, visita a tu papá adicto, ve a la gente caída y te estás encontrando con el mismo Dios.
Por eso el cristianismo en México y en Estados Unidos y en Israel, que fue donde nació, no ha logrado el efecto que esperábamos que lograra. Porque lo que sucedió es que buscamos encontrar, los cristianos nos volvimos buscadores de experiencias religiosas. Que me toquen y siento un calorcito, que me sentí a Dios y que venga el ungido y que suceda algo extrasensorial con Dios. Y lo que menos sucede es que te empiezas a encontrar con gente bien caída. Y ahora le voy a dar un secreto económico. Empiece a practicar esto. Por eso le dije, con la gente radicalmente, quiérala, ámela, ayúdela, hágase de la vista gorda. Y usted nunca más va a tener pobreza, porque cuando usted se encuentra con la gente, se encuentra con la esencia del mismo Dios. Por eso la gente, yo le voy a platicar algo que muchos no entienden, y espero que esto que voy a decir ahorita, quede grabado para la eternidad. Quede grabado para que un día se entienda el porqué de algunas cosas que están sucediendo el día de hoy. Mire usted, esta empresa donde estamos parados, está parada en los lomos de una persona que vive y entiende esto. Pero el 99% de los líderes que están abajo de él no lo entienden. Y crece, y crece, y crece. Y la competencia le busca cómo por aquí y cómo por acá. Y no le encuentran. ¿Saben por qué? Porque el fundamento de ese crecimiento no está en una estrategia comercial. Está en una estrategia parada aquí. Y a lo mejor él mismo no lo entiende así como te lo estoy diciendo ahorita, pero lo vive a rajatabla. Denle trabajo a la gente, ayuden a la gente, rescaten a las personas. Tú llegas aquí y te encuentras con algunos gerentes que dices, caray, ¿de dónde salió gerente? Dices, ¿pero por qué? Porque es un hombre que pagó el precio, se sometió, y al rato está arriba, pero nadie en una organización le daría una oportunidad, porque es culpable, porque es un ser humano que cometió errores ayer, porque es un ser humano que hizo cosas que no debía. Y ahorita mismo, hoy, y nadie me dijo, di esto, no, yo no lo digo, yo lo digo porque lo sé, pues, y porque quiero que a ti te ayude esto que te estoy diciendo. La competencia está observando, a ver, ¿cómo le hacen aquí? ¿Cómo le hacen acá? ¿Por qué? ¿Por qué están abriendo un mercado más? ¿Por qué están creciendo así? ¿Por qué? ¿Cuál es? Y lo andan buscando, como todo mundo anda buscando en la lógica empresarial. Pero esto tiene que ver con el reino de Dios. Querer al ser humano a rajatabla. Yo lo vi, no lo veo nomás aquí. Yo conozco gente, tengo un amigo que yo conocí hace como 30 años y él empezó a ejecutar esto y hace unos años me lo volví a encontrar. Vive en Estados Unidos en una super casa, creció su negocio de una manera exorbitante. Yo dije, pero si ese estaba peor que yo. Pero si ¿qué hizo? ¿Por qué? Porque empezó a amar a la gente. Al que nadie ama. Al que nadie quiere. A creer en el que nadie cree. A ayudar al que nadie ayuda. Porque la gente es el cuerpo de Cristo. Es una red donde hay un montón de peces. Ahora, ¿cómo es esa red que unos, dices, coges entre todos?
Ni siquiera necesitas escoger. Tú agarras los peces y solitos, el que no es, se va. No aguanta. ¿Me explico? Es una red enorme. Porque para vivir esto se requiere humildad con el ser humano, dejar de ver lo que todo mundo ve, dejar de ver a la que se equivocó, al que robó, dejar ver al que fraudió, de empezar a ver al ser humano como la esencia del mismo Dios. Y es un entrenamiento que ¿quién lo da? ¿Por qué hablaba por parábolas? Porque el 99% de Israel no estaba dispuesto a escuchar este mensaje. Ellos eran muy elitistas. Ellos dicen, nosotros somos el pueblo escogido por Dios y nadie más. Y segmentaban, y aquel es mi enemigo, y estos son de hijos de no sé quién, y nosotros somos hijos de... ¿Y sabes dónde están? Exactamente donde mismo que hace 2000 años. ¿Quién entendió este mensaje? Otra gente en el mundo ha ido agarrando este mensaje, poca. ¿Y sabe qué? Crecemos. Agarra esto que te digo a rajatabla, vende todo lo que tienes, pues, radical. Empieza a querer, empieza a aceptar, empieza a... Y especialmente a ti, en este momento que estoy hablando, ya te habló Dios, ya te puso aquí, ¡pim! 2 que 3 que son Jesús en tu vida. Ya dijiste, no, pues sí, con aquel sí, pues no. Pero Dios te está diciendo, no, acuérdate de Acapulco, papá. Y eso es vender todo lo que tengo. Porque va contra toda tu educación, contra toda tu formación y contra todo lo que te enseñaron que debería de ser. Pero lo vendes, lo adquieres, lo ejecutas. Y la pobreza, la enfermedad y la tristeza huye de ti, porque Dios habita contigo. Ajá. ¿Y qué hace lo contrario? Véalo. Aquí usa un término. Déjenme tomarme mi ayuda para la enseñanza, que es el cafecito. Ahí ya me da así, ya agarró más. Dice, o sea, fíjense lo que dice aquí. Porque el que come y bebe indignamente, hay gente que come y bebe de las personas indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, te va bien un tiempo y después ¡pum!, se cae todo. ¿Y qué pasa cuando comemos y bebemos de las personas sin entender el cuerpo de Cristo? Por lo cual hay muchos que enfermos. ¿En dónde nace la enfermedad? Ahí. Y debilitados. No, ya no puedo en la vida, estoy cansado, ya me quiero retirar, ya no sé a dónde ir, todo está difícil. Debilitados entre vosotros y muchos ya se fueron, ya se murieron. Es entender y discernir. A mí me ha costado 30 años entender esto. Yo crecí en una familia bien peleonera, entre cristianos y pastores broncudísimos, peleonerísimos, y con la Biblia en la mano, hágame el favor. Y cuando yo descubrí esto, dije, no manches, con razón estoy como estoy, con razón me va como me va. Y ahora observa, con razón les va como les va a los que viven comiendo indignamente, pues. Diciendo, yo soy del cuerpo de Cristo, entiendo el cuerpo de Cristo, y se lo comen y se indigestan. Porque en realidad comen a unos y vomitan a otros.
¿Se entiende? Y no. ¿Qué hay que hacer? Cómaselo y sin hacer gestos. Gloria a Dios. Y por eso yo le dije, practica esto un año y yo le garantizo que usted nunca más volverá a ser pobre. Le va a caer dinero de donde usted no se imagina. Nunca más va a tener problemas de enfermedad y nunca más. Esto es el reino de Dios. El hombre es la esencia del mismo Dios. No son los cristianos. Hay gente que dice, me reuní con el cuerpo de Cristo porque se reunieron 2 que 3 cristianos. No, señor, el cuerpo de Cristo es todo Ensenada, todo Baja California, todo el mundo. Los seres humanos. Entonces tú empiezas a tratar a la gente con esa delicadeza, con ese entendimiento, y tu vida es transformada. Es una perla, lo que te estoy dando, una perla de gran precio. Es un tesoro escondido y es una red que va a atrapar toda clase de peces. Y unos más bonitos que otros más grandotes que otros más incómodos que otros, pero todos son peces del reino de Dios. Entonces tú te dirás, ¿y mi mamá con lo que hizo? Va siendo hora que la empieces a ver como al mismo Cristo. ¿Y mi papá que abusó, que hizo, que se fue, que me abandonó? Va siendo hora que los veas como al mismo Dios. Y mi tío también. Y mi vecino que se porta mal, que es bien rata, que nomás me descuido y me roba, también es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Te comes a las personas. Hay gente que no pasa ni a su propia familia. El que no puede pasar ni a su propia familia, no puede tolerar al mundo. Ahora te voy a enseñar un principio espiritual. ¿Cuántos están aprendiendo hoy? ¿Sí? ¿Sí lo está agarrando? Mire, el principio espiritual es esto. ¿Cuándo llega la muerte? Cuando tú te peleas con la gente, te peleas con la vida. Y cuando te peleas con la vida, terminas muriendo. Otra vez. Cuando te peleas con la gente, te peleas con la vida. Y cuando te peleas con la vida, terminas muriendo. Nosotros cavamos nuestra propia tumba, física y espiritual. Entonces, la próxima vez, por eso Jesús dijo, Juan capítulo 15, ahora lo vamos a entender. Dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Él dijo, toda la gente, yo soy la mata, ustedes son las uvas, dijo. El que permanece en mí, permanece en vida, el que se aleja de mí, se muere. Pues es exactamente eso. Toda la gente es parte de Cristo y toda la gente somos las uvas de Cristo. Nomás que hay uvas más verdes, más rojas, unas moraditas, otras no maduran, otras se pasan, otras se pasan, se hacen pasas. Pero son el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos las uvas. Y cuando tú entiendes eso, cuando tú y yo discernimos esto, ahora, ¿qué se requiere para vivir esto? Se requiere humildad con Dios. Esto, el único que te puede ayudar a vivirlo es Dios. Porque todos nosotros tenemos bloqueos para entrar a esta dimensión. Por eso es que dice aquí, el que me come, él también
vivirá por mí. Te metes a la esencia del mismo Dios y adquieres la vida que Dios tiene. ¿Cuál es el reino de las tinieblas? Cuando Dios creó al hombre, vea esto. Aquí está el hombre. Dios le dio su propia vida. Véalo para que lo entendamos. Y se encarnó en el hombre, Dios. ¿Qué es lo que hace Satanás? Hace lo contrario. Él sopla su muerte y se encarna en el hombre. Por eso es que nos empezamos a pelear con el ser humano, porque cada quien sopla su esencia. Satanás sopla su esencia y Dios sopla su esencia. Y tú decides qué esencia agarrar en la vida. ¿La de Dios o la de Satanás? Y Dios dice, la verdad es la que yo digo. Él fue creado a mi imagen y semejanza. Digas lo que digas, sea como sea, pienses lo que pienses y argumentes lo que argumentes, él y ella, tú mismo, eres a imagen y semejanza de Dios. Y Satanás dice, no es cierto. A ver, nomás ve cómo actúa. A ver, nomás pregúntale qué hizo ayer. Y verás si es hijo de Dios. Y Dios dice, nada le quita mi esencia. Y Satanás dice, pues nada le quita la mía. Mira lo que hicimos anoche. Y esa es la batalla de la fe. Que tú creas lo que Dios cree y dejes de creer lo que el diablo cree, piensa y argumenta. ¿Ya ven por qué es la enseñanza más oculta? Porque al día de hoy, esta enseñanza fue traída, ¿sabe quién? A los judíos. A los primeros que se les predicó. No, yo oro y tiemblo y sí, después están golpeando a sus esposas. Después están hablando más. No le tiemble mucho, aplique más. ¿Me explico? Y yo le garantizo, cuando los discípulos, los 12, entendieron esto, al principio solo Jesús lo entendía. Cuando los discípulos lo entendieron, fue cuando Roma se hizo cristiana. Cuando reventaron todo Roma. Porque empezaron a ejecutar, empezaron a crecer en fama, en bondad, en popularidad. Empezaron a mover todo este espíritu en Roma. Y un día Constantino dijo, Roma deja de ser lo que era y hoy es cristiana. ¿Por qué? Porque vieron cómo se movían y cómo producía un efecto multiplicador y un efecto de paz y un efecto de libertad en todo Roma. Y a donde llega esta enseñanza real, así como se la estoy tratando de dar a como viene, a donde llega, sea una casa, sea una empresa, sea una familia, llega, se aplica, libera todo, libera el reino de Dios. Libera el reino. Por eso es que hoy le voy a dar una profecía que no me la reveló Dios, nomás yo sé, pues. Lo sé porque entiendo estas cosas que le estoy diciendo. Asegúrate que en tu casa, cuando tú ya te caiga el 20 de esto y lo vivas, asegúrate que haya un relevo que lo entienda y lo viva. No que sepa el concepto, que lo aplique. Porque mucha gente, lo que ha sucedido con el cristianismo es que lo decimos, sí, yo lo amo, pero... Y se ha ido perdiendo la esencia del cristianismo. El cristianismo ha perdido su verdadero sabor y su propia esencia. Por eso, si queremos que esto perdure y que esto cambie y revolucione,
en nuestra familia, por lo menos asegúrate que por lo menos uno de tus hijos, uno de tu casa, entienda en su cabalidad y viva esto. Si tú quieres que una empresa perdure y crezca, asegúrate que haya un relevo que lo entienda y lo viva. Si no lo hay, todo tiende a desaparecer. Desaparece el reino de Dios. Conozco familias de pastores, familias de líderes, conozco gente que no se le hizo importante que lo entendieran así como se los estoy diciendo, y todo, a la siguiente generación, 2 generaciones, todo se esfumó. Te estoy revelando el secreto del reino, la perla de gran precio, el tesoro escondido y la red que agarra toda clase de peces. Tú agarra todos los peces que vengan, son de Dios. Viene, solitos. A nadie separes, a nadie quites, todos son hijos de Dios, todos son parte del reino, solitos se mueven. ¿Alguna duda, mis amados educandos? Esa es la enseñanza del día de hoy.